Muy bien, mis hermanos amados, quiero invitarles a abrir una vez más sus Biblias conmigo en Ageo capítulo 1. En la sesión anterior, en la escuela dominical, miramos el versículo 1. Pero ahora vamos a considerar los versículos que continúan en nuestro pasaje hasta el versículo 15. Ageo capítulo 1, versículos 2 en adelante. Voy a volver a leer la escritura y les voy a pedir a todos que pongan toda su atención mientras leemos la palabra del Señor. Ageo capítulo 1, versículos 2 en adelante. La palabra de Dios dice así. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío, y la tierra ha retenido su fruto, y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el que trabaja, el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios lo había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Vamos a orar una vez más, vamos a pedirle al Señor su gracia. Amado Señor, gracias por permitirnos venir una vez más con toda nuestra reverencia a escuchar tu palabra. Te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor, que abras nuestros ojos, que nos hables al alma, que nos enseñes que eres tú quien habla a nuestro corazón y que de nuestra parte la diligencia, la preparación y la oración estén sostenidas mientras rogamos. Señor, háblanos, háblanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestra primera parte de este sermón, miré el versículo 1 que tiene que ver con el escenario de este llamado o de este mensaje. El Señor está llamando a este pueblo al arrepentimiento y tuvimos que analizar cuál fue el escenario, qué era lo que había pasado en la vida de Israel. Pero ahora en esta oportunidad vamos a considerar en segundo lugar el contenido de este llamado. No solamente tenemos que entender el contexto en el que fue dado, sino ¿qué fue lo que Dios les dijo? Porque si entendemos qué es lo que Dios les dijo y prestamos atención a ese llamado, la poderosa palabra de Dios y el bendito Espíritu pueden hablar a nuestras vidas y notar que nosotros también tenemos un llamado de parte de Dios a lo mismo que este pueblo. Y ese llamado es a una verdadera reforma espiritual. Así que yo voy a avanzar todo lo que yo pueda en este sermón para considerar este segundo punto. Si nos queda tiempo, consideraremos el tercero, la garantía de este llamado. Y si no queda tiempo, mañana
en la noche, en nuestra primera reunión, vamos a tener la oportunidad de hablar de ese tercer punto. Así que en segundo lugar, el contenido de este llamado. Eso es los versículos 2 al versículo 12. Y yo quiero mostrarte, o vamos a analizar esta parte de este mensaje de Ageo a través de tres cosas principales. Hay tres cosas que Dios hace en este mensaje o en este llamado. En primer lugar, hay una confrontación del pecado. Una confrontación del pecado. En segundo lugar, hay una invitación a reflexionar. Una invitación a reflexionar. Y en tercer lugar, hay un llamado al arrepentimiento. Así que una confrontación del pecado, una invitación a reflexionar y un llamado al arrepentimiento. Todo esto contiene el mensaje que el Señor les da en los versículos 2 al 12. Así que vamos a considerar en primer lugar la confrontación que aparece como parte de este mensaje. Hay una confrontación del pecado que ellos estaban cometiendo. Mira conmigo una vez más los versículos 2 al 4. Versículos 2 al 4. Te ruego que tengas tu Biblia mirando el texto para poder meditar conmigo. Ageo 1, versículos 2 al 4. La Escritura dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? La confrontación que el Señor va a hacer al pecado, y como ya vimos en nuestra primer punto de este sermón, lo que estaba sucediendo era parte del pecado que este pueblo había cometido. El Señor les había mostrado gracia, los había traído del cautiverio, otra vez estaban en esa tierra que había sido arada, pero estaban allí, se les da la orden de que reconstruyan la ciudad, que también reconstruyan los muros y el templo, pero en medio de este trabajo de reconstrucción se levantaron enemigos. Hay una frase muy conocida de uno de estos enemigos diciendo, si pasara una zorra por encima de los muros, esto se caería, como menospreciando el trabajo y burlándose de ellos. Pero ellos habían escuchado al enemigo, habían dejado de hacer lo que Dios quería y ahora estaban en una falta delante del Señor. Así que lo primero que Dios hace al hablar con ellos es confrontar su pecado. Pero yo quiero que notes que en los versículos 2 al 4, en estos tres versículos, hay dos maneras en las que Dios confronta este pecado. La primera es repitiendo las mismas palabras que ellos estaban diciendo. Esto era una locura lo que ellos decían, pero el Señor habla de una manera en la que nosotros solemos hablar. Cuando alguien dice, es que no llegué a tiempo, lo que pasa es que no tenía reloj. Tú lo miras y le dices, no tenía reloj. La repetición de la frase es una forma de confrontarlo para poder ver que el argumento que está dando es un argumento sin sentido. Disculpa, lo que pasa es que se me pasó el tiempo. La mamá mira a ese niño, se te pasó el tiempo. Esa es la forma en la que Dios actúa en primer lugar aquí al confrontar el pecado. Mira las palabras que el Señor utiliza. En el versículo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, y nota, está usando las palabras que ellos usaban, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esa es la frase que se escuchaba en esos días cuando alguien preguntaba, seguramente caminaba por la ciudad y veía solamente el fundamento del templo, pero no estaba construido. Miraban y quizás señalaban diciendo, ¿y qué pasó aquí? Y ellos decían, es que no ha llegado todavía el tiempo. Todavía no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Quiero que notes algunas cosas importantes que vemos aquí. Por ejemplo, la forma en la que Dios habla de ellos. Dice, este pueblo. Aquí no usa la frase típica que muestra el corazón de Dios y su bondad para con este pueblo, diciendo, mi pueblo dice, la nación que yo amo dice. Ayer en la noche estaba haciendo un video enviándolo a los hermanos de Dresden en Alemania
y recordándoles, hoy se cumplen 2 años desde la vez que comenzaron a reunirse, y les leía un texto en el Salmo 48, donde el Señor dice de Jerusalén: esta es mi casa, la ciudad donde yo pongo mi nombre, donde yo habito. La bandera del Señor es puesta en este lugar. Esa es la forma en la que estamos acostumbrados a escuchar la manera en la que se habla de Israel como una sombra de lo que la iglesia había de ser. Pero aquí no habla de esa forma. Este pueblo es una forma incluso hasta despectiva. Esta forma de mencionar a Israel lo que nos revela es la molestia que Dios tenía con respecto a lo que ellos estaban haciendo. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Y solamente alguien que no esté pensando correctamente puede pensar que uno puede vivir en desobediencia, hacer lo que Dios no quiere, deshonrar su palabra y seguir pensando: Dios me ama y tiene una visión tan maravillosa de mí, Él me ama, yo soy su pueblo, como si nos estuviéramos jactando de una paciencia que Dios ha mostrado a pesar de nosotros. En este pasaje, Él muestra su molestia: este pueblo. Pero luego usa la frase que ellos usaban. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo. No ha llegado aún el tiempo. Ahora, vamos a analizar la frase que ellos usan. Y escúchame con atención. ¿Quién gobierna el tiempo? Dios. Cuando ellos dicen no ha llegado el tiempo, están apelando a la soberanía de Dios, a la providencia de Dios, como si estuvieran diciendo: es que Dios no ha querido que lo hagamos porque no ha dado las circunstancias favorables para hacerlo. Es que Dios, sabemos que todavía no ha llegado el tiempo de Dios de que hagamos esto porque no tenemos todo lo necesario para hacerlo. Así que no están las circunstancias, no es el momento, seguramente entonces no es la voluntad de Dios que hagamos esto. No ha llegado el tiempo. Pero luego añade: el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esa era la meta que habían recibido. Esa era la directriz clara de parte de Dios: reconstruyan el templo. ¿Sabes por qué? Porque reconstruir el templo era una manera de mostrar que estaban en comunión con Dios, que el pacto se había firmado. Dame un minuto para hablarte de esto. Cuando ellos desobedecen, una de las primeras cosas que muestra que ellos habían roto su relación con el Señor y que lo que estaban viviendo era la consecuencia de eso, es que cuando vienen los enemigos destruyen el templo. Hermanos, ¿qué pasaba en el templo? En el templo la presencia de Dios se manifestaba. En el templo era el escenario donde ellos cumplían con lo que la ley mandaba, donde se ofrecían los sacrificios, donde se hacían las oraciones a Dios, donde estaban los levitas haciendo la intercesión necesaria. El templo era el centro de la vida religiosa de Israel, una nación que tenía a Dios como su rey. En el momento en que no tienes templo, pierdes la identidad de ser un pueblo apartado para Dios y de vivir en comunión con Dios, porque el lugar donde tienes que hacer todo eso ya no está. ¿Qué es lo que debería ser una nación que está fuera de su tierra, que cuando mira Jerusalén la ve destruida, ve destruido el templo, por 70 años están anhelando: ojalá podamos volver, ojalá el templo pueda ser reconstruido y volvamos a ofrecer sacrificios para que Dios nos perdone? Pero ellos vuelven a la tierra y en vez de trabajar en la casa, lo que hacen es arreglar sus propias casas. Y el templo, que no es solamente, oigan, no sean malitos, no piensen así. Si ustedes tienen su casa, ¿cómo no le van a hacer una casita a Dios? No es el argumento. El argumento es: no están teniendo comunión con Dios, no están adorando a Dios, no están ofreciendo sacrificios, aquí no hay sacerdotes. No es el asunto de una casita para Dios. Es el centro de la vida espiritual destruido. No están teniendo comunión con Dios. No lo están obedeciendo. No están haciendo lo que Dios les ha ordenado. Quiero que me permitas recordarte un poquito el contexto para que nuestra mente esté completamente llena de dónde estamos históricamente hablando. Quiero invitarte, sin que pierdas a Ageo, abre conmigo
en Esdras capítulo 3. Voy a leer algunos textos de este capítulo porque aquí nos podemos dar cuenta de el contexto de lo que había sucedido con este templo que no había sido terminado. Esdras capítulo 3. Voy a empezar leyendo en primer lugar los versículos 1 y 2. Esdras capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y escucha esto, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Muy bien, ¿qué está pasando? Cuando ellos vuelven de la esclavitud, del cautiverio, cuando llegan a la tierra, después de que cada uno se ha puesto en sus ciudades, dice el texto que lo que hicieron fue organizar Jerusalén y levantaron un altar al Señor. Ahí se ve el hecho de que realmente había un pueblo que estaba siendo movido y entendía. Volver a Jerusalén no era simplemente tener una casa propia, no. Era volver a la promesa, volver a lo que Dios había dicho que haría, volver al lugar donde el nombre de Dios era invocado. Así que aquí hay un asunto importantísimo que tiene que ver con espiritualidad. Ellos lo entienden. Vuelven, después de que Dios mueve los corazones de los reyes paganos, llegan a la tierra y levantan el altar. Ahora mira, en segundo lugar, versículos 8 al 13. No solo el altar, sino que levantan las bases o los cimientos del templo fueron puestos. Versículo 8 del capítulo 3 de Esdras. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hermanos y sus hermanas, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los simientes, escucha esta escena, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Te imaginas la escena? Ellos vuelven, saben cuál es la misión, la casa del Señor tiene que ser levantada, y entonces se organiza el trabajo. Comienzan los albañiles y comienzan estos. Y imagínense la escena completa. Los unos servían a los demás mientras estos trabajaban, los albañiles haciendo el trabajo, y de pronto los levitas están vestidos con la ropa que dice la ley que deben tener. No estaban oficiando porque no había templo todavía, pero estaban vestidos como cuando en antaño se hacían las grandes celebraciones. Imagínate la escena. La gente trabajando, lo que ves es un poco de tierra y de cemento poniéndolo en el piso, y los levitas están parados como si estuvieran haciendo algo extremadamente importante. Cuando se ponen las bases, una parte del pueblo gritaba de alegría y otra parte del pueblo lloraba. ¿Por qué? Porque no era simplemente
Diosito necesita una casa. No era, ay, sería lindo que tengamos una casita donde nos reunamos y que Dios, ¿verdad? No. El templo era el centro de la vida espiritual de ese pueblo. Los que lloraron, seguramente lloraban mirándolo y recordando por cuántos años no habían podido adorar al Dios de Israel. Por cuántos años los sacrificios habían cesado y no había habido la oportunidad de pedir perdón y de acercarse al Señor, reconociendo lo que habían hecho mal y que Dios había sido justo en cumplir su promesa. Lloraban, porque no es un asunto de una construcción, es lo que ese lugar significaba. Otros que quizás hasta nacieron en el cautiverio, acuérdense, 70 años en el cautiverio, 70 años, una generación había nacido sin nunca haber visto el templo. Y ahora estaban allí, de lo que les contaban sus padres, sus abuelos, el templo se está levantando, gritan de alegría y a la distancia ni se entendía lo que pasaba. Era una mezcla entre gritos, entre lloros, algo estaba pasando. El pueblo estaba volviendo a retomar el pacto que tenían con Dios. Pero déjame mostrarte una tercera cosa aquí. En Esdras 4:24, cruza una página y mira conmigo este pasaje. Esdras 4:24, después de toda esta alegría, los enemigos lograron, después de insistir, que se detenga la obra de construcción del templo. Esdras 4:24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ubiquémonos todos juntos. ¿Cuándo fue el año segundo de Darío, el rey de Persia? El momento en que están recibiendo esta visión. Aquí es donde la obra se continúa después de haber estado parada por mucho tiempo debido a que los enemigos lograron su cometido. Ellos querían que se suspendiera y lo lograron. Y la casa de Dios, que trajo tanto regocijo, tanta alegría, simplemente dejó de ser construida. Así que Dios está confrontando el pecado del pueblo y lo hace de dos maneras. La primera, que es la que acabamos de ver, lo hace repitiendo las palabras del sinsentido que el pueblo estaba diciendo. No ha llegado el tiempo. Oye, han pasado meses de que estás en esta tierra. ¿Cómo que no ha llegado el tiempo? Estás perdiendo el tiempo. Han pasado días, horas, minutos y eso sigue estando como no debería estar. ¿Cómo me dices que no ha llegado el tiempo? Esto es una inconsistencia. Esto es una locura lo que estás diciendo. Y el Señor los confronta con el profeta, como a veces nos tiene que confrontar a nosotros con las excusas que tú y yo podemos decir. A veces incluso escondiéndonos detrás de Dios. Es que no es el tiempo de Dios que yo haga tal cosa. ¿Me estás hablando en serio? ¿Te estás escuchando? ¿O necesitas que Dios te repita la excusa que estás dando para que la inconsistencia de lo que decimos simplemente se haga evidente? No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Pero hay una segunda forma en la que Él los confronta y es por medio de exponer su inconsistencia. No solo repite las palabras, ahora les muestra con evidencia por qué es una locura lo que están diciendo. Mira conmigo el versículo siguiente allí en en Ageo capítulo 1. Sigo leyendo ahora el versículo 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, mira lo que les dice. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Fíjate cómo los confronta. No ha llegado el tiempo. No, todavía no es el tiempo de que la casa del Señor sea construida. No, pero el tiempo para construir tu casa sí es. Y el tiempo para que habites en una casa bien arreglada sí es el tiempo indicado ahora, pero no el tiempo para la casa del Señor. Así que aquí comienza a mostrar la inconsistencia. No había el tiempo para la casa del Señor, pero sí era el tiempo para arreglar sus propias casas. La palabra que se usa aquí es la palabra artesonada. Significa literalmente
esconder algo a través de cubrirlo con algo. Eso es interesante porque cuando tú construyes una casa, la haces con la materia prima o la materia gris con la que se levanta, ¿sí o no? Pero luego, para que se vea lindo, ¿qué haces? La recubres de algo que le da una apariencia bonita, que está decorada. Así que literalmente esto significa techar o recubrir con paneles, revestir algo. Eso es lo que está diciendo que ellos hacían. Ellos cubrían su casa, la decoraban, le ponían revestimientos. Y el contraste está con la casa del Señor. La casa de ustedes está terminada, revestida, y la casa del Señor está no terminada y está desierta, está desolada. Ellos habían descuidado su deber, y eso, por cierto, ya era algo terrible, pero la forma más grave de este pecado fue en la actitud en la que ellos se condujeron. Le echaron la culpa a la providencia y la mano de Dios. ¿Sabes por qué este templo está así? Porque Dios no ha querido que nosotros lo reconstruyamos. Sus verdaderas intenciones, su verdadero corazón, el verdadero pecado queda escondido y justificado por medio de las circunstancias que vivían. Ahora yo quiero que me permitas hablarte a tu alma. Y amados hermanos, quiero pedirles a todos que me escuchen con mucho cuidado. ¿Qué es lo que realmente detenía la construcción del templo? ¿Los enemigos? ¿El edicto real que había dicho que paren? ¿El hecho de que otros se burlaban? No. Y tú sabes que la respuesta es no, porque tenemos la revelación completa. Vemos que Dios no aprueba lo que están haciendo, porque el verdadero problema no tenía que ver con las circunstancias o las cosas a las que ellos le estaban echando la culpa. No, lo que detuvo la construcción de este templo, lo que detuvo que ellos sigan levantando el resto de partes, fue la falta de ánimo y de esfuerzo que el pueblo tenía. Justificaron las circunstancias y usaron las circunstancias para cubrir y esconder el verdadero propósito de su corazón. Déjame traerlo a París en el año 2026. Pastor Jorge, es que usted sabe, la razón por la cual yo no soy diligente en estudiar mi Biblia, no soy diligente en asistir a las reuniones, no soy diligente en ser parte comprometida de esta iglesia, es que usted sabe cómo es cuando uno viene a un país como este, tiene que trabajar. Y aquí no es como en nuestros países, pastor. Y uno tiene que sentarse, abrir la boca y decir, como no vivo en Europa, seguramente no entiendo. Es mentira lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que no ha llegado el tiempo del Señor, que este no es tu tiempo. Que en este tiempo la voluntad de Dios para tu vida no es que crezcas, no es que tomes compromiso, no es que avances, no es que le ames más y te entregues completamente, que la voluntad de Dios para tu vida en este tiempo es que ganes dinero y hagas lo que viniste a hacer este continente. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que yo vivo aquí, pastor, pero tiene que entender, aquí uno trabaja. Aquí uno tiene que hacer cosas que en otros lados no tiene que hacer. Y eso es para lo que vine. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Contradiciendo algo que es tan evidente y que la Biblia nos deja a nosotros sin ningún tipo de excusa. No, la voluntad de Dios para tu vida no es en ningún momento de tu vida que descuides la construcción del templo. Es mi edad, pastor. Son las deudas, pastor. Es la iglesia, pastor. Es mi familia. Son mis hijos pequeños. Es que son desordenados. Es mi familia en Colombia, en Ecuador, en cualquier país que necesita de mí. Timo, escúchame con atención, con mucho cuidado, con atención. No tiene que ver con ninguna circunstancia alrededor. La voluntad de Dios sigue siendo igual de clara que lo era para este hombre y para este pueblo en esos días. Nadie podía atreverse a decir, yo no sé qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ellos lo sabían muy bien.
Por eso lloraron ese día. Por eso hubieron voces de júbilo ese día. Porque sabían que esa era la voluntad de Dios. Déjame preguntarte esto. Con un bisturí en la mano para poder cortar tu alma, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿La sabes? Porque está claramente revelada en su palabra. Que te alejes del pecado, que crezcas en tu vida espiritual, que des mucho fruto, que instruyas a tu familia en el temor del Señor y que seas un cristiano diligente haciendo lo que un cristiano hace, siendo parte de una iglesia y dando fruto en esa iglesia. Ese es tu templo. Esa es la reconstrucción de este templo. Tú tienes la opción, como ellos la tuvieron, equivocadamente, de decir, no ha llegado el tiempo. ¿Sabe por qué yo no voy los viernes? Porque no es el tiempo. ¿Sabe por qué no tomo compromiso los domingos y este templo está lleno? Es que no es el tiempo. Ya vendrá. Usted, por ejemplo, usted está jovencito, usted no está preocupado en esas cosas, por eso tiene tiempo. Pero no es mi tiempo. El Señor dirá. El Señor ya dijo. Y solo tienes dos opciones. O te arrepientes y vuelves a la Escritura, o te sigues justificando con una inconsistencia que cuando alguien te repite las palabras que usas, simplemente desnuda el verdadero motivo de nuestro corazón. Es que yo nunca he estudiado mucho la Biblia, pastor, a mí no se me queda. Es que yo no vengo de un contexto de iglesia, entonces por eso yo vengo, escucho, pero la excusa que tengas, solo escúchate. Y yo me tengo que escuchar para arrepentirme. Porque el Señor confronta nuestro pecado. Eso me lleva a un segundo punto en esta mañana, tarde. No solamente una confrontación del pecado, sino que el contenido de este llamado que Dios hace también tiene una invitación a reflexionar. El Señor no solo los confronta, los invita a pensar, a reflexionar. Quiero que veas conmigo los versículos siguientes. Mira cómo aparece esto en los versículos a continuación en Ageo capítulo 1. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nota cómo habla en el versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Mis hermanos, la palabra meditar viene de la unión de dos palabras en este texto hebreo que significa colocar, poner o fijar bien algo. Y la otra palabra es, ese algo es la mente o el corazón. Meditar significa fijar bien la mente en un punto en particular. Es como si te enfocaras en algo. Es como si en vez de ver disperso, se te dice, mira aquí. Como cuando vas al oculista y te dice, ahora vas a mirar hacia este punto. Y cuando enfocas, el oculista se encarga de ver qué es lo que está pasando con los ojos, si es capaz de ver, no ver, leer, distinguir. Tienes que enfocarte. El Señor dice, enfócate en tus caminos. Medita en tus caminos. Reflexiona en cómo son tus caminos. Esto es más que solo pensar. Es tratar de fijar la mente para observar los detalles. Los hombres debemos meditar sobre nuestras motivaciones y sobre nuestras razones de por qué hacemos ciertas cosas y por qué no las hacemos. Tenemos que aprender a reflexionar. Yo me acuerdo la primera vez que alguien me dijo, antes de ir a dormir, yo me quedo mirando un rato el techo y voy pensando en todo lo que hice el día. Y yo diciendo, wow, yo pongo la cabeza en la almohada y me duermo. Necesito buscar alguna otra forma de reflexionar. Pero me llamó tanto la atención
el hecho de que alguien pensara en lo que hace. Normalmente no pienso en lo que hago. No pienso en lo que dije, no pienso en la actitud que tuve, no pienso en por qué hice esto, por qué no lo hice, y se pasa desapercibido y yo mismo decido vivir escondiendo mis motivaciones. ¿Por qué miraste así? ¿Por qué hablaste así? Evalúa lo que haces, evalúa el porqué de las cosas que haces. Eso es lo que está diciendo el Señor y nos lleva y confronta al pueblo a mirar. No, el problema no es la circunstancia. El problema no son los enemigos. Mira tu casa, está arreglada, está terminada. Los enemigos están hablando de Jerusalén, que es una iglesia que se levanta, que hay sediciones, que aquí hay conflicto. Detuviste el templo, pero tu casa la sigues arreglando. Si realmente te preocupara eso, tú hubieras ido a vivir a otra ciudad. Irías a otro lugar que no esté acusado de ser un lugar de rebeldes. Pero no, la construiste aquí mismo. La levantaste aquí mismo y luego justificas. Es que el rey dijo, espera, medita en lo que haces. Otra vez déjame mirarte al alma y déjame pensar contigo. Siempre habrá cosas en donde nosotros podremos justificar nuestras actuaciones como hombres. Siempre. Siempre puedes justificarte y lo más común es mirar a otros hombres y decir, es que ellos. Lo que pasa es que, pero cuando tú miras profundamente y realmente prestas atención, es como si estuvieras en un lugar donde estás desnudo y no hay ninguna pared donde puedas esconderte. Y tienes que verte frente a la conciencia y tienes que evaluar el porqué de las cosas que haces. Empecemos. ¿Por qué viniste esta mañana? ¿O esta tarde? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no viniste a tal reunión? ¿O por qué sí lo hiciste? Y uno podría dar vueltas de muchas maneras. Pero uno tiene que aprender a meditar en sus caminos, porque esa es la orden que el Señor da. Y es una invitación bien clara. Medita. No vivas como el hombre simple que hace cosas y no sabe por qué. Ay, no me di cuenta lo que pasó. ¿De verdad no te diste cuenta? Venías desalineado en el camino hace más de una hora. Era normal que te ibas a chocar. No me di cuenta. Te creo que no te diste cuenta, pero es un error no darse cuenta. Y uno podría caminar golpeándose en las esquinas, preguntándose por qué la vida no es como debería. No encuentro gozo, no encuentro alegría, no encuentro razón de ser. Estoy aquí, tengo todo lo que quiero, tengo comodidades, pero me siento tan vacío. No sé qué pasa, algo está mal conmigo. Medita en tus caminos. Y si logras hacer eso, y si logras cortar profundamente para meditar, quizás te des cuenta en las verdaderas motivaciones que llevan a que tu alma se sienta así. Y te vas a dar cuenta de una cosa, que aunque lo primero que ves es la cara de una persona, cuando cortas profundamente te das cuenta que eso es solo una excusa. Siempre está en nuestro corazón. Y a veces terminamos diciendo, es que la culpa al final de todo es de Dios. Él me hizo así. Él me puso aquí. Él me permitió tener esas deudas. Él permitió que tengamos tantos hijos. Él permitió que no tengamos hijos. Él permitió esta enfermedad. Él permitió, y al final vas trazando la línea, y aunque nos reímos de la forma tan necia en la que Adán respondió, es la mujer que tú me diste. Espera, Adán, vamos a ponernos en orden aquí. No, fue tu decisión, sí, pero la mujer que tú me diste. Entonces al final ni siquiera Eva es la culpable. Por supuesto, él no era el culpable ante sus propios ojos. Era Dios el culpable. Y es lo que ellos están haciendo aquí. No ha llegado el tiempo, así que estoy tranquilo de saber que no tengo que hacer más porque Dios no quiere que lo haga ahora. Te puedo hacer una pregunta confrontando tu alma. ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Porque si no lo hacemos sabiéndolo,
No tenemos que justificarlo en personas, en circunstancias o en las cosas que tenemos que vivir. Mira tu pecado, confronta tu pecado, porque el Señor nos habla y así es como Él nos muestra. ¿Hay algo que hacer? Sí, dijimos en la lección anterior, si Dios habla, seguimos teniendo esperanza. Mientras Él hable, su pueblo tiene la esperanza de saber que hay algo que podemos hacer. En el momento en que se pierde la capacidad de escuchar la voz de Dios, perdemos la esperanza también. Daríamos vueltas como alguien que está perdido y que no sabe hacia dónde ir. Pero eso no es lo más triste. No hay manera de que lo puedas saber. Porque si no meditas, eres un ciego dando vueltas en un desierto del que nunca vas a poder salir. El Señor es bueno al hacernos esta invitación. El Señor es bueno al recordarnos que no podemos vivir como gente simple. Y aquí hay cosas más profundas. ¿Por qué no amo al Señor? Pastor, yo entiendo todo lo que usted me está diciendo, pero hay un temita, si soy sincero así de verdad, es que no me nace, es que no quiero. Y yo agradezco que seas sincero con tu alma, porque el mejor lugar donde uno puede estar es saber exactamente en dónde está. Porque si no sabes dónde estás, puedes vivir toda tu vida creyendo que estás en algún otro lugar y nunca pudiendo salir del lugar en el que realmente estás. Hace unos años un hombre le escribió una carta, un jovencito le escribió una carta a un predicador de los Estados Unidos y le dijo: yo sé que estoy perdido, yo sé que no tengo a Cristo. Y la respuesta que le dijo este hermano en esa carta fue: estoy tan contento de que sepas dónde estás. Porque esa es la primera buena noticia. Si sabes dónde estás, sabes lo que necesitas. A veces uno está en la ruta y se pierde el GPS o no tiene GPS y llamas: estoy perdido, no sé cómo volver. Lo primero que te pregunta el que está al otro lado del teléfono es: ¿dónde estás? Acabo de pasar una estación de servicio que dice: ya sé, mira, vas a tener que girar de allí 2 kilómetros. Uy, te pasaste muchísimo, pero no importa, así es como llegas. Pero por más que yo sepa a dónde tienes que ir, si no me dices dónde estás, porque tú no sabes dónde estás, no te puedo ayudar. Por eso tienes que meditar. Y la razón por la cual muchos no quieren al Señor, no quieren estar cerca de la iglesia, aborrecen los compromisos, les molesta ser convocados, no quieren hacer un sacrificio, lo más probable es que si miras hacia atrás te des cuenta de que estás tratando de hacer algo que es una religión humana, es una religión de esfuerzos. Yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer, y por eso es molesto. Porque se te está pidiendo que cambies para que te acerques a Dios. Ese no es el Evangelio. Y quizás algo en lo que tenemos que meditar y en lo que el apóstol Pablo nos lleva continuamente a meditar es: mira si estás en Él. Porque si es muy difícil amar a Dios, si es muy difícil seguirle, si es muy difícil amar a su pueblo, si es muy difícil escuchar su palabra, si es gravoso tener que cambiarse los domingos para venir a estar con el pueblo de Dios. El predicador J.C. Ryle decía: pecador, ¿por qué quieres ir al cielo? Si en el cielo va a estar esa gente que tú detestas en la tierra. Y se va a hacer por toda la eternidad lo que tú no aguantas hacer un día a la semana. ¿Para qué quieres ir al cielo? Si el que aborreces es la razón por la cual todos los que vamos al cielo vamos a estar allí. Hermanos, si somos sinceros con nuestra propia alma, quizás nos demos cuenta de cosas que no queremos ver. Pero verlas, por más doloroso que sea, es la primera buena noticia que podemos encontrar. Porque si me dices dónde estás, es la única oportunidad de decirte a dónde tienes que ir. Que ninguno de nosotros se engañe pensando que es algo que no es.
La razón por la cual nos ponemos esta ropa y nos reunimos y tengo que dejar a mi familia y viajar lejos para estar con ustedes, no es algo gravoso. Pero no es solo por ustedes, y aunque los amo en el Señor, no es por ustedes. Es porque hay un Rey bendito que merece lo mejor de mi vida. Y dárselo no es una molestia. Yo no soy pastor porque no había nada más que hacer. Ni he dedicado mi vida porque, ¿verdad? Qué bueno, qué lindo poder hacer otra cosa que no sea tener que hacer ciertos trabajos, hermanos. La razón por la cual tiene que moverse nuestra alma es porque está cautivada por la persona a la cual amamos. El apóstol Pablo decía que es el amor de Cristo el que nos constriñe, el que mueve el alma. ¿Qué es tan difícil que no puedas hacer por Él? ¿Qué se vuelve tan gravoso, tan difícil, tan horrendo de soportar si Él está en medio? Yo tuve el privilegio de crecer en un hogar precioso. Mi papá está con el Señor hace 5 años. Y hay muchas cosas que aprendí de él, muchas cosas que también supe cuando crecí, que él no era Superman. Eso me tenía creído mi mamá. Cuando crecí me di cuenta que era un hombre imperfecto. Pero hay algo con lo que me gusta honrar la memoria de mi papá. Nada era muy difícil cuando se trataba de mi mamá. Nada. Viajar 6 horas para ir a ver a los papás, vamos. Tener que trabajar más para poder hacer eso, hagámoslo. Nosotros tenemos el dicho en nuestra casa que cuando ella entraba en la escena, mi papá le cambiaba hasta la cara. Y decimos esto, y la acariciaba con los ojos. Cuando uno ama, nada es muy difícil. Las distancias son cortitas. Los esfuerzos son minúsculos. Pero cuando algo es tan difícil, cuando algo es tan molesto y lo sientes como una imposición de hombres, es porque quizás lo estás haciendo para los hombres. Es porque quizás lo estás haciendo siguiendo una religión de hombres, porque tú no tienes el Evangelio. Pero cuando Cristo es lo que está en el centro de nuestras vidas, entonces servirle, amarle, aún con lágrimas en los ojos y en momentos difíciles, se vuelve algo completamente claro, posible, porque nada es muy difícil cuando Él está en medio. El Señor también en esta invitación nos lleva a meditar sobre por qué no tenían, si tanto trabajaban para lo suyo, ¿por qué no tenían? Trabajas para esto, no tienes. Trabajas para el jornal y recibes tu jornal en saco roto. Tratas de hacer esto, la tierra no produce. Eso lo repite en todo el pasaje y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Es como diciendo, no te has dado cuenta. No eres capaz de ver las señales. No te puedes dar cuenta que por más que vivas volcado en todo ese trabajo, nunca vas a tener la bendición de Dios. Porque estás haciendo algo que es contrario a lo que Él quiere. Y aquí no hay un evangelio de la prosperidad, que hagas esto para que Dios te devuelva esto. Pero aquí hay un evangelio de consistencia. Dios no puede ser burlado, dice Pablo. Y lo que el hombre siembra va a cosechar. Es así de inconsistente el tratar de buscar la bendición de Dios y su paz haciendo algo que Él no quiere, como cuando un ladrón se persina y ora para que Dios bendiga su día de trabajo. Ayúdame en este atraco, Señor, que lo haga bien y que no me pase nada malo. Los delincuentes a veces cuando ven una ambulancia se persinan y cuando uno les pregunta ¿por qué haces eso? Dicen para que yo no sea el próximo. ¿Me estás hablando en serio? Estás pidiéndole a Dios que te libre de la ambulancia haciendo lo que Dios no quiere que hagas. Le estás pidiendo a Dios que bendiga tu trabajo cuando tu trabajo es hacerle daño a tu prójimo, algo que claramente Dios dice que no hagas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que lo hacen con fe, pensando que Dios los escucha. Tú dirías, pobre hombres,
Son hombres miserables, como todos aquellos que piden inconsistentemente: Señor, bendíceme, con las manos llenas de hacer lo que Dios no quiere que yo haga. Uno tiene que hacer preguntas que son fuertes aquí. ¿Quién crees que es Dios? ¿Cómo crees que funciona el carácter de un Dios perfecto, que dice que no dará por inocente al culpable, pero tú sigues insistiendo: bendíceme, aunque sabes que lo que haces va en contra de su voluntad? La inconsistencia le pertenece a los hombres y a los seres creados, no a Dios. No puedo esperar su bendición a menos que tenga una terrible teología que piense que me puedo burlar de Él en la cara. Bendíceme, a mí desobediente, a mí que no hago lo que Dios quiere, bendíceme. Alguien que pide así es alguien o que tiene su conciencia completamente quebrantada y es digno de toda conmiseración, o es alguien que no medita en sus caminos. Porque si meditara en sus caminos, como te ha pasado a ti y a mí muchas veces, no me di cuenta por qué tal cosa era así, y después cuando veo lo que hice digo: ahora entiendo por qué. Por favor, perdóname, nunca te tuve que haber pedido tal cosa cuando realmente estaba haciendo esto de una manera equivocada. Discúlpame, por favor. Si meditáramos en nuestros caminos, seríamos más consistentes, aún en la forma en la que nos relacionamos con Él. Pero déjame ir a una tercera y última cosa en este sermón. No solamente encontramos en este mensaje una confrontación del pecado, una invitación a reflexionar, gloria al Señor, también aquí encontramos un llamado al arrepentimiento. Volvemos al mismo principio de nuestro primer punto. Cuando Dios habla, hay esperanza. Hermanos, la esperanza no se ha terminado. Yo espero haber desnudado nuestras almas con esto que hemos dicho y habernos confrontado, y que nuestro enojo no sea con quien te lo está diciendo, sino con la forma inconsistente en la que vivimos. Pero gloria al Señor de que cuando Él habla no es simplemente para decir: estás perdido. ¿Te imaginas lo terrible y desagradable que debe ser un padre que cuando su hijo lo llama perdido en la ciudad le dice: ¿dónde estás? Y el hijo le dice: en tal lugar. Ah, ya ves, por no escuchar a tu papá. Ahora no te digo para que aprendas la lección. Tú dirías: ¿qué tipo de padre es ese? Es un padre desamorado. Ve a su hijo llamándolo con preocupación, temblándole la voz porque tiene miedo. Un papá, por más perverso que sea, diría: mi hijo, dime dónde estás, que te voy a buscar. Quédate en un lugar seguro, yo te voy a ir a buscar. Y si nosotros, siendo malos, sabemos hacer cosas como esta, ¿cuánto más el Padre Celestial? Si lo llamas y confrontas esta realidad diciendo: Padre, estoy perdido, mi alma está en oscuridad, estoy caminando incorrectamente. Al meditar en mis caminos, lo único que veo es mi pecado. Señor, estoy perdido en este camino. ¿Qué crees que hay del otro lado de esa llamada? No uno que te dice: ahora llora por tus pecados porque no hay nada que hacer. Ese no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que es capaz de confrontarnos, de hacernos bien, pero también de darnos una salida. Y la salida es siempre el arrepentimiento. Mira la forma en la que el Señor habla de este arrepentimiento en nuestro pasaje. Versículo 8. El Señor los confronta, el Señor les dice lo que hacen mal, y la pregunta inevitable es: ¿y ahora qué hago, Señor? El Señor dice esto: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Quiero que pienses en las palabras que el Señor muestra aquí de una manera tan clara. ¿Cuál era el pecado, hermanos? El pecado era
no construir la casa del Señor. Ya vimos, esto no es un asunto de una casita para Dios, no, es el lugar de adoración, es el lugar donde el pueblo le iba a buscar. ¿Cuál era el problema? No lo habían terminado, no estaba hecho. ¿Qué hago, Señor? La respuesta es obvia. Termina de construirlo. Si algo hiciste mal, cambia y hazlo bien ahora. No llores. Sube al monte. ¿Y qué había en ese monte? Madera. Corta la madera y tráela de regreso y levanta este templo. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que Él no dice, y voy a ver si es que entonces me compadezco. No. Y pondré en ella mi voluntad. Señor, ¿tú no escuchaste? Han pasado meses en el que no hemos hecho lo que nos has pedido. Señor, ¿tú no estás pensando correctamente? ¿De verdad? ¿De verdad todo este descuido, todo este pecado, toda esta insolencia? Si yo me arrepiento, ¿tú me perdonas? Construye el templo. Y voy a hacer como si el tiempo no hubiera pasado. Lo que tuviste que haber hecho hace meses, igual lo voy a hacer. Pero arrepiéntete. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, el que hurtaba, la voluntad de Dios es, no hurte más. No tiene mucha ciencia. No tiene un mapa complejo de cómo regreso al camino. No. La respuesta es, haz lo que tendrías que haber hecho y deja de hacer lo que hiciste mal. Si nuestra alma es desnudada en esta mañana, si nuestro corazón es puesto sobre la mesa y lo vemos y sentimos tristeza por lo que vemos, he descuidado a mi Señor, no he escuchado su voz, no lo he amado como debería, no he entregado mi vida como debería vivir para Él, entonces la voluntad de Dios es que lo comiences a hacer y que allí donde has caído vuelvas y comiences a hacer las primeras obras. Cuando el Señor le dice a esa iglesia que ellos han perdido su primer amor, el primer amor no es un amor temporal que uno tiene cuando recién se convierte. Eso no es el primer amor. El primer amor significa quién es el primero en tu corazón, en tu alma, en tu vida, en tu tiempo. Y ellos habían fracasado precisamente en ese punto. El Señor, estaban haciendo iglesia, estaban reunidos, seguramente tenían pastores y diáconos, pero el Señor dice, yo no soy el primer amor allí. Y entonces, ¿qué hago, Señor? Arrepiéntete y haz las primeras obras que hacías. Si yo tuviera que preguntarte, cerrando este sermón en esta tarde, ¿cuál es el pecado del que tienes que arrepentirte? La pregunta inmediatamente después es, ¿y qué es lo que sabes que tienes que hacer? Si tú puedes identificar esas dos cosas en esta tarde, no endurezcas tu corazón. Haz lo que sabes que Dios quiere que hagas. No es tiempo de llorar en el sentido de humillarnos y estar buscando, ¿será que el Señor me perdona? El Señor ha dicho que nos perdona. Su promesa sigue siendo fiel. Y aunque pudimos haber malgastado nuestro tiempo, y sin duda eso también trae consecuencias temporales, Él vuelve a decir, pondré en ella mi voluntad. Amada iglesia y hermanos que me escuchan el día de hoy, no es tarde. Y aunque ha pasado el tiempo, y en este caso meses, no es tarde. Sigue siendo el día de salvación, sigue siendo el día oportuno, sigue siendo el día en el que podemos volver al Señor y buscarlo con toda el alma. Sigue siendo el día en que nos podemos arrepentir. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón.
El día de mañana vamos a mirar nuestro tercer punto de esta reflexión en Ageo capítulo 1, en donde veremos las garantías. El llamado que tenemos hoy es a volver a Él, pero lo que vamos a tener que responder mañana en nuestra primera lección va a ser: ¿y cuáles son las seguridades que yo tengo de que no voy a volver a ser lo que soy? De que no voy a volver a vivir como he vivido. Porque, pastor, esto no lo he escuchado por primera vez, lo he escuchado muchas veces he querido hacerlo de esta manera. El texto nos afirma que hay una garantía en la cual nosotros podemos descansar. Él llama al pueblo al arrepentimiento y luego despierta sus espíritus y los guía para que hagan lo que tienen que hacer. Es una decisión por fe. Es una decisión entregándonos en las manos del Señor. Pero al mismo tiempo es una decisión que demanda nuestra obediencia. Lánzate por fe en los brazos de aquel que ha prometido: yo no los dejaré ni los abandonaré. Pondré mi voluntad en medio de ese templo que tiene que ser reconstruido. Hay muchos desafíos que estamos viviendo el día de hoy, y esta iglesia es parte de ese desafío. ¿Qué es lo que asegura que cuando vuelva el próximo año o en algún momento no me encuentre con que aquí se solía reunir una iglesia? Porque no debemos pensar que simplemente vamos a permanecer hasta el final si no hacemos lo que tenemos que hacer. Y ese es el desafío tan importante que está delante de nosotros, y no es algo oculto ni misterioso, es algo claro, es algo a lo que el Señor nos llama. La razón por la que estoy aquí en este viaje a Europa era los 2 días o 3 que pasé en Valencia y poder estar con ustedes esta semana, tal como hablamos cuando vine la vez pasada. Yo quiero pedirles con todo mi corazón que puedan estar presentes en las reuniones que vamos a hacer del lunes hasta el jueves. ¿Es pesado? Estoy de acuerdo. ¿Estás trabajando? Estoy de acuerdo. Si el Señor está de por medio, no es mucho. Porque quizás sería una puerta abierta para ver cosas y meditar en cosas que puedan ayudarnos a que nuestra alma y nuestro corazón se enfoque de una manera en la que realmente podamos levantar este edificio espiritual y reconstruir nuestro templo. Dios nos está llamando a una verdadera reforma espiritual. Y la forma es: reconozcamos dónde estamos y corramos a Él buscando auxilio. Y acuérdate lo que te dije: los padres, aún siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Yo soy capaz de regresarme esta misma noche a Ecuador si mis hijos estuvieran perdidos en algún lugar, para poder encontrar y ayudarles a encontrar el camino de salida donde estén. No importa la parte del mundo que sea. Si yo, que soy malo, y seguramente tú harías lo mismo por tus hijos, piensa en aquel que es el único Padre bueno. Amén. Hay esperanza, hay salida, hay un Dios amoroso que del otro lado dice: sube al monte, corta la madera y reconstruye el templo. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por permitirnos tomar la oportunidad de meditar en este pasaje tan precioso, tan confrontante a nuestras almas. Oh Señor, soy el primero en confesar todas las excusas que pongo todos los días, y a veces tontamente hasta culpándote a ti. Quebrántanos, Señor, y ayúdanos. Seca nuestras lágrimas, afirma nuestras rodillas paralizadas y bendice tu obra a pesar de nosotros. Que tu
tu palabra sea aplicada en el alma de cada uno de los que me escuchó, aún de los jovencitos en medio de nosotros. Abre sus ojos y sus oídos para que escuchen la voz del verdadero pastor de las almas que los llama al arrepentimiento y a la fe. Salva a aquellos que no te conocen, Señor. Confróntanos a todos y reedifica nuestro templo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.